Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querida Kenia López Rabadán, senadora de Acción Nacional y presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en el Senado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy bien, pues con muchos temas de derechos humanos en este país, digo, lamentable, pero es lo que es la nota que hay que dar y pues aquí a tus órdenes, como Pero siempre. estamos en un entorno donde para mí me parecería impensable, donde una comisión que debería ser autónoma se la apropia al gobierno para lo que está haciendo y que se convierte en un obstáculo, en un enemigo más de las víctimas. Parece las comisiones que se hacían. Yo tenía un amigo que trabajaba cuando empezaba este tema de los derechos humanos en la Procuraduría, en la Policía Judicial. Entonces, que dice que oían los gritos, se iban los separos. Le decía, oiga, lo están tratando mal. No, me tratan re bien. Porque pues, los propias víctimas tenían miedo de decir lo que les estaba pasando, pues saben que les iba a ir peor. Pero parece de estos organismos que nada más están hechos para simular. Lo que está pasando hoy en Ecatepec, que yo supongo, desgraciadamente, que va a ser una mecha que enciende en todos lados, es grave. Es preocupantísimo, David, porque efectivamente nos costó muchísimos años como mexicanos arrancarle al gobierno, digamos, esta posibilidad de que los organismos protectores de derechos humanos fueran autónomos. No fue fácil. Va a recordar pues, que empezaron, digamos, efectivamente, como bien lo dices tú, estando adentro del mismo gobierno y pues es muy difícil darle una recomendación, hacer algún tipo de pues de reclamo estando adentro del mismo gobierno. Y eso que ya habíamos pasado, digamos, como país, hoy estamos regreso y yo diría todavía en peores condiciones, porque ahora pareciera que hay una defensa no de las víctimas, no de los derechos humanos, sino de una defensa del gobierno, es dar pasos como los cangrejos y claro que hay que pues exigir que las cosas cambien. ¿Te acuerdas que hablamos a propósito de que la Justo por presidenta eso del... te marco, para que me cuentes qué pasó en esa comparecencia, no comparecencia, porque, corrígeme si me equivoco, el gobierno pidió que fuera privada. Pues ya, déjame decirte, fue una decisión del Senado de la República, especulábamos, ¿no? Porque fue una noche antes de ayer, digamos, decíamos que cómo pasaría la reunión, cómo pasaría la comparecencia, pues efectivamente fue a puerta cerrada, fue una comparecencia dura, la verdad es que dura, porque hay dos visiones muy claras en el Senado de la República. A ver, la visión de los senadores de Morena que la van a proteger y van a justificar cualquier cosa, yo creo que pues, seguramente por ella, pero sobre todo porque López Obrador tiene claramente una predilección por digamos, este arropamiento de la presidenta de la CNDH. Y por otro lado, pues todos los senadores que no están de acuerdo con lo que está pasando a propósito de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que urge, ¿no? Y que reclaman de manera urgente, pues que haya autonomía en la CNDH. Con esas dos visiones tan polarizadas, pues entras a una reunión de trabajo, la presidenta de la CNDH llevaba un discurso, se le hicieron muchísimas preguntas, no contestó casi ninguna. Ahí cuando tú preguntas y hay un discurso ya hecho para responderte, pues es casi un hecho que no te van a contestar, ¿no? Sería imposible adivinar Claro las cosas que que no van le a hacer. interesa contestar, que le Pues déjame interesa decirte, oír. Bueno, pero también dijo que ya no sabía de qué se quejaban porque ya habían hablado con ellos. Yo nada más déjame decirte que que le es muy recomendaría que difícil. le pregunte a su mamá cuánta gente habló con ella cuando buscaba a su hermano, ¿no? A eso me refiero, es muy difícil como víctima hoy tener esas respuestas de pues digamos, de la persona que te debería de cuidar, porque esta estigmatización de las víctimas es preocupante, ¿eh? Me refiero preocupante como mexicanos, ya no, digamos, Es si que hay tienes, toda una cultura, ¿no? O sea, estamos en una cultura de que si alguien es víctima, busca que ser una chavita toda tatuada. Es que seguramente eran narquitos. Es que... ¿Qué hacían en la calle las mujeres? Porque eso le descarga a la autoridad, ¿no? Así como, no, pues sí, tenía tatuaje, se lo buscó, ¿no? y eso es una verdadera mentira, Pues porque, a claro ver, que es sí. increíble
David, que, bueno, del mismo presidente de la República escuchamos, ¿no? Decir que el tema era un tema de vandalismo, o sea, que las mujeres, imagínate que te han, no sé, digamos, han violado a tu hijo, a tu hija, han asesinado a tus hijos, y que además escuches del presidente de la República referirse a ti como un acto de Vándalo. vandalismo. Debe... Y que un cuadro chafón de Madero vale más que tu protesta. Sí, yo creo que son de las cosas que más han entristecido, me parece, la lucha de la protección de los derechos humanos a las víctimas en este momento. Hay una desatención por parte del gobierno, hay inclusive una estigmatización, y bueno, pues para cerrar con un lamentable broche, pues ahora la CNDH está atravesando por uno de los peores momentos en términos internos, administrativos, de autonomía. A la reunión de ayer fue, te decía, muy dura. Hubo senadores de la República que le dijeron así, de frente, directo, pues, que tenía que valorar su estancia como presidenta de la CNDH. A mí me parece que hay pues una gran necesidad, David, de que reconozcan el problema. Es preocupante, de veras, que pareciera que hay dos cuestiones: lo que pasa, lo que vivimos los mexicanos día a día, y lo que el gobierno está viendo. Y por cierto, pues la CNDH no tendría que sentirse parte del gobierno. No, porque la CNDH, a ver, pero aquí el problema es que en esta decisión de capturar órganos autónomos porque al presidente no les gusta, lo mismo destruyeron la Comisión Reguladora de Energía, y hoy están destruyendo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí, esta lógica de minar los organismos autónomos. Que además, espérame, déjame decir algo. Una de las razones por las que el presidente se lanzó con la Comisión Reguladora de Energía, porque había aprobado la reforma energética que no producían barriles de petróleo. Ayer, aquí, en este programa, el secretario Herrera diciendo: bueno, entonces ya van a empezar las inversiones privadas en el sector energético, sí, y nos van a dar 60,000 barriles diarios. Y a la que mencionó, llegó con la reforma energética, esa, que hoy cuentan como beneficio, pero que atacaron porque decían que no servía. Sí, sin duda, hay una falacia, digamos, entre lo que y dice... es lo mismo con la Comisión de los Derechos Humanos, ¿eh? Sí, sin duda. A ver, bueno, por un lado dice que primero los pobres, ¿no? Ese fue su discurso de llegada. Ese fue el discurso durante muchos años, y la verdad es que hoy a quienes más está afectando estas malas decisiones es precisamente la gente que menos recursos tiene. Es evidente que hay una falta de protección a los derechos de las víctimas. Es evidente que no hay una estructura jurídica para dar certeza a las personas cuando son violentados sus derechos, y peor aún, que después de no encontrar respuesta con un fiscal, de no encontrar respuesta con un juez, de no encontrar respuesta en alguno de los poderes de la Unión, pues llega a la CNDH, y la CNDH está haciendo un trabajo verdaderamente pequeño, verdaderamente reducido, hablando en términos de números. Ya no vamos a subjetivizar esto, en términos fríos de números. Por cada 10 recomendaciones que se hacían antes en la CNDH, hoy solo se hacen 3, David, 3, porque lo que quieren es tocar al gobierno, y eso pues no puede ser, porque no puedes estar en a quien pusiste al frente es una persona que cree en ese proyecto de gobierno. No es... La idea de una comisión es un defensor de las personas, básicamente ante los abusos del gobierno. Esa es la idea. Con esa idea se creó. Y pones a alguien del gobierno a decir, porque además es militante de Morena, López Obradorista, de hueso colorado, pues claro que no va a criticar al santo de su preferencia. Ese es un problema, digamos, de natura. Es ahí donde me parece que estriba todo. O sea, ¿por qué no hace recomendaciones al gobierno federal? Pues porque lo aprecia, pues, ¿no? Porque inclusive ideológicamente... Porque es parte del gobierno ideológicamente.
Porque se sienten, bueno, claro, sí, porque se sienten parte del gobierno y porque ideológicamente tienen una congruencia con este gobierno y así no se puede, porque no puedes tú, digamos, ser juez y parte de las cosas. O sea, es obvio que los organismos constitucionalmente autónomos están hechos en México y en el mundo, ¿eh? No es una cosa que hayamos aquí inventado el agua tibia. Los organismos autónomos están hechos justamente para hacer contrapesos al gobierno, David, y en este De caso, hecho, pues por eso o sea, si quisiera que fuera un contrapeso, le pides a la oposición, Acción Nacional, al PRI, a todos, oigan, sugiéranme una terna y de esos tres escojo. Esa sería bueno, la manera correcta de hacerlo. pues te quiero decir, justo por eso es que fue el reclamo, digamos, desde que la señora Piedra tomó Claro. protesta. Ese es el reclamo de fondo, porque la verdad es que ella está actuando conforme a lo que cree. El problema es que no puedes tú creer en el gobierno y estar en una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es simple y sencillamente falta, digamos, de lógica, y eso es lo que nos ha llevado a todos estos reclamos de víctimas y a toda esta exigencia de que se cumpla con la ley. Cuando nosotros vemos, por supuesto, a un presidente de la República que hace las cosas mal, no solamente aquí, me refiero a todo el planeta, cuando la autoridad hace las cosas mal, Sí, porque no debe de son haber unos. perfectos, todos se equivocan, ¿eh? Sí, sí, claro, y en este y en las anteriores y en los que vengan. El problema es que cuando eso suceda, cuando alguien se equivoque, cuando alguien se pase de listo, cuando alguien viole tus derechos humanos, debes de tener como ciudadano una institución que te proteja. Hoy vemos que no hay recomendaciones casi de nada, David. O sea, no hay recomendaciones por el COVID, no hay recomendaciones por la falta de medicamentos, no hay recomendaciones por la falta de pruebas, no hay recomendaciones por los excesos que se han tenido de varias autoridades, y después de eso lo que nosotros nos encontramos es a los senadores de Morena, a las senadoras de Morena, tratando de tapar el sol con un dedo, y la verdad es que no se puede. La realidad es que las víctimas están exigiendo justicia, es que están entrando a oficinas de distintas instancias en Porque otros ya se estados, ya no cansaron solamente aquí. porque no se sienten atendidas. Y dice el presidente que el pueblo es sabio. Si el pueblo es sabio, ¿por qué se está equivocando en eso? Porque además se dice, tonto el que cree que el pueblo es tonto. No No, hay... déjame decir. Dime. Déjame decirte que sí es bien preocupante lo que está pasando. O sea, lo que está pasando ya hoy en términos de ya se está saliendo, digamos, este tema, ¿no? Está abarcando otros estados de la República, y eso es un foco rojo que este gobierno debe de reconocer. Decías, Kenia López Rabadán, senadora de Acción Nacional, y con toda razón, que el asunto está creciendo y amenaza con salirse de control. Yo en el editorial al principio del programa decía que va a ser uno de los factores, esta polarización, que dificulten aún más la recuperación de la economía. Déjame decirte, David, que yo creo que el gobierno debe de verdad poner atención a lo que está pasando. Porque mira, a veces hay movimientos que tienen detrás a un político, que tienen detrás a un partido, ¿no? Que tienen detrás a alguien Según el presidente, queriéndose. todos tienen atrás a Salinas o a Calderón. Pues déjame decirte que yo no estoy absolutamente convencida que este movimiento es totalmente legítimo, Y que no totalmente hay. orgánico. Son muchísimos Exacto. grupos de muchísimos lados. El otro día lo comentábamos aquí en la empresa, que no es ni de una sola clase social, ni de un solo grupo, es Es totalmente un extendido. hartazgo. Mi Claro, hija que tiene 15 años no piensa muy diferente que las que están hoy tomando instalaciones. No piensa muy exactamente. diferente. No, no, y no tiene que, hoy sí tiene que ver ni con partidos políticos, ni con, digamos, cuestiones de gente. Hoy es un asunto de verdad que Que demuestra el cruza hartazgo de la sociedad. que cruza toda la sociedad. Transversaliza, efectivamente, transversaliza a los mexicanos. Y eso debe de ocupar al gobierno. A mí me parece increíble, pues, que, por ejemplo, Gobernación quiera hacer lo que le toca a la CNDH. Cada quien tiene un trabajo específico que realizar. Yo me parece que es necesario, yo desde el Senado, ayer lo decía, necesitamos una comisión autónoma, independiente, una comisión
que privilegie los derechos humanos y privilegie a las víctimas por encima del gobierno. Si esto no sucede, David, pues la verdad es que estaremos recibiendo de manera sistemática pues este tipo digamos, de reclamos sociales que yo de verdad estoy convencida, no hay nadie atrás de esos reclamos, sino las personas de carne y hueso con historias personales tristísimas, con un hartazgo de lo que está pasando y con una necesidad de justicia que requieren una respuesta pronta. Uno de los temas que nosotros, digamos, ya como partido, ¿no? Le decía a la presidenta, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con esos casos? ¿Cómo se van a resolver con, digamos, con nombre y apellido y fecha clara? Ese es el problema de este gobierno, que pues trata de tapar el sol con un dedo, decía mi abuelita. No se puede tapar el sol con un dedo. La realidad te rebasa, y lo que está pasando en México en temas de derechos humanos, de feminicidios, de agresión a las mujeres. Bueno, el presidente de la República hasta en su informe mintió sobre los feminicidios. Son cosas que no puede ser que mienta en un informe presidencial anual, y además, digamos... Porque le pasa a alguien a quien le tiene confianza ciega, le pasa información indebida. Pero son números, David, del propio gobierno. O sea, el secretario ejecutivo es del propio gobierno. ¿Cómo es posible? Pero el problema, creo yo, y te voy a decir cómo creo que es posible, que todos no, le tienen un temor, o no todos, muchos en el gobierno, le tienen un temor reverencial al presidente y odian darle malas noticias. Entonces, más o menos le dicen lo que quiere oír, aunque eso no sea cierto, porque libran el problema, parece que están haciendo bien su chamba y que van en el barco de uno de los más grandes cambios del país. Y sí lo van a hacer, si siguen así, uno de los más grandes cambios en el país, pero para mal. Pero exacto, pues para mal. Déjame decirte que es preocupante lo que está pasando. Debería de ocuparse el gobierno y deberíamos de ocuparnos todos, ¿eh? O sea, me refiero al poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, cada quien en su justa responsabilidad. Lo que no puede suceder es tratar de cubrir, de cortar, de proteger, digamos, a una presidenta de la CNDH, cuando aquí deberíamos cuidar, proteger, golpear, pues son las víctimas de este país. Yo seguiré, por supuesto, diciendo lo que está mal. Inclusive han amenazado con quitar la presidencia de la comisión. Yo les he dicho, a mí no me van a callar, yo no... Pero eso te la han querido quitar ya como 2, 3, 4 veces, ¿no? Ya van varias. Efectivamente, pues yo la verdad es que me cansada de decirlo, alguien tiene que decirlo. En este país hay, pues digamos, una necesidad de escuchar voces distintas a las que se escuchan todos los días en la mañanera, porque la verdad es que ellos tengan otros datos, en muchas de las ocasiones son datos erróneos, o son medias verdades, o son literalmente mentiras. Entonces, yo creo que este país necesita, más allá de una polarización, más allá de una violentación de partidos políticos, lo que necesita es resultados de todos, incluyendo, por supuesto, también al Poder Legislativo. Hoy reclamamos de la CNDH es que no hay autonomía, es que no hay independencia, es que no hay recomendaciones, no hay trabajo físico tangible. Eso se necesita corregir. Tienes toda la razón, Kenia. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Buenas noches. Muchísimas gracias, David. Por supuesto, decirles que seguiremos dando esta lucha por los derechos de las personas, por los derechos de las víctimas desde el Senado de la República, y como siempre a tus órdenes. Bonita noche para todos. Igual, que te vaya muy bien, y aquí siempre tendrás espacio. Gracias.